Bienvenidos de nuevo a una nueva entrevista, a un nuevo encuentro con otro de nuestros grandes actores venezolanos. En esta oportunidad tenemos a Asdrúbal Blanco, quien tiene más de 35 años de trayectoria en nuestra televisión venezolana, y él se inició desde muy pequeño. Apenas tenía como 7, 8 años cuando lo empezamos a ver desde Abigail. Lo vimos en más de 20 telenovelas. Tiene Asdrúbal, ¿no? Bienvenido, Asdrúbal, al Almanaque Venezolano. Hola Felipe. Gracias por este espacio. Saludos a todos los oyentes, los seguidores del Almanaque Venezolano, que ya por cierto me han hecho varias cosas, ¿no? Tengo entendido que han tenido varios espacios conmigo de mi carrera. Gracias por preocuparse, de verdad, y estar pendiente bueno, se dice fácil 35 años de carrera, pero ha llovido algo, ¿no? Y son unas cuantas experiencias aprendidas. Sí, hermano. Bueno, bienvenido de nuevo. Como saben, nosotros tenemos una serie ahorita que estamos haciendo de las anécdotas de las novelas que han tenido nuestros actores durante su trayectoria. Pero antes, Asdrúbal, cuéntame, supe de una reciente película que acaban de estrenar. Cuéntame de esa experiencia, cuéntame los detalles. Omar de Libertad, bueno, una experiencia maravillosa, además con su directora, la profesora Carmen Monteverde, que está en esta nueva andadura cinematográfica, ¿no? Y bueno, fue una experiencia maravillosa también, porque tuvimos que viajar mucho, tuvimos que grabar. O sea, ¿sabes que esas experiencias cinematográficas con barcos y todos esos efectos audiovisuales es complejo, ¿no? Yo por lo menos estaba muy acostumbrado, pero sí logramos, creo que logramos el objetivo de que las escenas salieran, ¿no? Y bueno, es una película maravillosa que tienen que verla. Ya dentro de poco va a estar colocada en todas las carteleras. Y bueno, una película igual de época, donde muestra mucho nuestra identidad, que tanta falta nos hace, ¿no? Reconocer, consolidar nuestra identidad como venezolanos. Se llama Mar de Libertad, Batalla Naval. Trata sobre la independencia del lago de Maracaibo, con unos personajes, unos héroes de época maravillosos. Y bueno, es difícil siempre interpretar esos tipos de personajes, porque tienes que ubicarte en el contexto, tienes que irte a la época y sentir como sentían aquellos hombres, ¿no? Aquellos héroes, porque ya eran verdaderamente, estaban hechos con otra pasta, ¿no? Eran personajes con una personalidad diferente, ¿no? No puede ser como somos hoy en día, ¿no? Como si fuera un personaje actual, ¿no? Tienen que ser personajes que tenían otra visión, otros valores, otra personalidad, otra energía. Entonces, bueno, sí. Siempre el trabajo, a mí se me da bien las telenovelas de época. En realidad ya he hecho varias y esta no iba a ser la excepción, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo arduo. De hacer cine siempre es complejo, pues, pero a mí me encanta. Yo creo que es el clímax para todo actor poder interpretar en un largometraje, poder estar dentro del equipo de un largometraje. Y bueno, Mar de Libertad es una de las películas más bonitas y más lindas, porque es donde me he sentido más compenetrado con su equipo, ¿no? Sobre todo con su directora. De todas las películas que he hecho, yo creo que esta ha sido maravillosa. El click que se hizo con todo el equipo, con todo el crew, fue maravilloso. Fue un equipo maravilloso, de verdad que sí. Yo la pasé muy bien en el proceso de realización con su directora, mucho intercambio, muy buena comunicación. Y bueno, nada, fue un reparto también maravilloso de grandes actores, un reparto de primera figura, ¿no? Que eso también es muy importante. También estuve con los directores, los Morochos Rodríguez, que estuvieron también haciendo cámara. Es lo que te digo, el crew fue maravilloso. Muchos compañeros de años, y también fue una experiencia muy bonita, de verdad, con la profesora doña Carmen Monteverde.
Bueno, Asdrúbal, vamos a empezar cuando estabas pequeño, cuando te estabas iniciando en la televisión. Tú sabes que cuando se es un niño, por las mismas circunstancias, cometen novatadas. Si le pasa a la persona adulta, imagínate a un niño. Ese niño, Asdrúbal, cuéntame una anécdota de novatada que te haya pasado, Asdrúbal. Imagínate. De eso tengo mucho que contar, de las penas, más que de los triunfos. Bueno, mira, sí, tengo muchos recuerdos, sobre todo el día que decidí ser actor. Hay una experiencia muy bonita que recuerdo. Eso fue en el 89, por allí, estábamos haciendo un unitario en Venevisión. Ese fue el primer trabajo que yo hice en Venevisión. Un unitario que se llamó José Gregorio Hernández. Lo protagonizaba Mariano Álvarez. Todavía lo transmiten, todavía hacen esa transmisión. Fue un unitario muy bonito que hizo Mariano y yo estaba recién llegadito a Venevisión, pues, como quien dice. Me llaman para hacer una sola escena, creo que era la última escena del unitario. Y entonces, bueno, yo fui a vestuario, perdón, pero primero fui a maquillaje, recuerdo. Mi madre me acompañaba y entonces llegó el actor Rafael Briceño, ¿no? Que interpretaba a Juan Vicente Gómez en ese unitario. Entonces me recuerdo que estaba en maquillaje, el actorazo Rafael Briceño. Entonces recuerdo que estaba en maquillaje con mi mamá y mi mamá me dice, mira, él es un gran actor, el señor Briceño. Y yo lo conocí, el señor fantástico, inclusive se maquilló conmigo allí. Y recuerdo que había un maquillador en Venevisión que se llamaba Luis. Un maquillador que maquillaba a todas las estrellas. Tenía su puesto fijo en Venevisión, lo recuerdo. Entonces, bueno, efectivamente me maquillaron, fui a vestuario, me vistieron, subí al estudio. Y cuando yo nunca creí en transformaciones en realidad, ¿no? En toda mi carrera, ¿no? He conocido muchos actores y he visto muchas escenas y he compartido con todos ellos, pero cuando entró Rafael Briceño al estudio de Venevisión para grabar José Gregorio Hernández vestido de Juan Vicente Gómez, aquello me impresionó. Me impresionó a tal punto que no era la misma persona. Energéticamente era otro, la voz la había cambiado, la mirada, todo, y yo decía, wow, fíjate que fue tan impresionante que me marcó, ¿no? Todavía lo recuerdo. Y yo ese día, Felipe, decidí ser actor. Yo dije, yo quiero ser Rafael Briceño. Qué bonito, qué bonito. Sí, fue una de las experiencias más bonitas que viví. De ese día decidí ser actor. Yo dije, yo quiero ser actor, yo quiero hacer eso. ¿Sabes? Cuando tú ves algo y te impresiona tanto, y por supuesto, yo tendría en esa época como unos 10 años, 11 años más o menos, y lo recuerdo todavía, y yo dije, yo quiero ser actor. A raíz de ese trabajo de Rafael Briceño en el unitario José Gregorio Hernández. Asdrúbal, sabemos que te gusta la equitación, los caballos, desde muy pequeño. Incluso creo que hay escenas de novela en Inés Duarte Secretaria donde eres jinete, a esa edad tan pequeñito. ¿Tienes alguna anécdota de esa experiencia? Claro, tengo muchas. Por lo menos la primera escena que yo hice en mi vida como actor, la primera telenovela que yo hice, que yo grabé, se llamó La muchacha del circo. Eso fue en el año 86, por ahí, 85, 86. Yo estaba chamaquito, tendría como, ¿qué? 8 años, no sé, 8 años, 7 años. Sí. Inclusive hay algo allí en Instagram que yo lo publiqué. La primera escena que yo hice fue a caballo, fue montado en un caballo. Y está ahí, esa escena me la mandaron de Europa y yo la publiqué. Y yo dije, cuando me la mandaron no lo podía creer. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo pudieron conseguir esta escena? La muchacha del circo se llamó esa telenovela. Y mi primera escena era montado en un caballo con un gran actor, recuerdo, de la época, de Radio Caracas. Eso fue Radio Caracas. Y recuerdo que el caballo era tan brioso, era un caballo tan brioso que
que bueno, yo estaba entre el tema de la letra, la cámara y el caballo, ¿no? Entonces, recuerdo que ese era una caballeriza cerrada, ¿no? Y habían varios caballos allí, pero era un caballo que me habían dado muy brioso y estaba entero el caballo. Entonces, bueno, cuando grabamos, yo sabía que el caballo, ok, corten. Hicimos la primera toma, después corte, y el caballo se inclinaba mucho hacia una yegua que estaba cerca de allí. Entonces yo le digo al director, mira, ok, yo creo que el caballo está un poquito descontrolado. El caballo está un poquito como nervioso, le digo, está muy brioso. Claro, mi familia, yo siempre monté caballo desde niño y fui de botas y todo esto, ¿no? Entonces, pero imagínate, un niño de 8 años montado en un caballo que tenía un cuello de este tamaño y el caballo era brioso. Y entonces cuando me recuerdo que en la tercera cuarta toma, acción, y el caballo en vez de entrar a cuadro, se fue hacia la yegua e intentó montarla. Yo montaba en el caballo. Entonces, todo el mundo corte y todo el mundo fue a ayudarme a quitarme el caballo. Bueno, imagínate, los nervios míos eran, no me llegué a caer, ¿no? Gracias a Dios. Pero tampoco fue que se montó, pero intentó montarla a la yegua. Entonces, fue una cosa impresionante que lo recuerdo claramente. Esta telenovela se llamó La muchacha del circo. Esto fue como en el 85. Ahí está la escena en Instagram, yo lo publiqué. Y claro, la escena que quedó, yo estaba muy, muy nervioso, imagínate. Después de que el caballo quitaron la yegua de allí y todo aquello, el caballo, llegó el jinete, el dueño del caballo, trató de calmarlo, yo me bajé y todo esto, y me volví a montar, ¿no? Pero yo estaba ya, mira, con el corazón se me iba a salir, cuando acción, y yo, Dios mío, yo cuando entro a cuadro traté de ese mismo impulso del miedo, como tratar de anexarlo a la escena, ¿no? Y bueno, quedó chévere, ¿no? Al final quedó de una la escena. Pero siempre recuerdo, la primera escena que yo hice en mi vida fue montado en un caballo y que el caballo me hiciera ese extraño, fíjate. Asdrúbal, cuando hicieron Los Últimos Héroes, tengo entendido que se internaron en una granja, en una especie de finca. ¿No tiene alguna experiencia en ese ambiente selvático que estuvieron durante un buen tiempo? Imagínate, Los Últimos Héroes, wow. Tú sabes que ese trabajo fue yo hice de extra allí. Yo no tenía un personaje, pero yo era tan admirador de Los Menudos, claro, estoy hablando de la época de Radio Caracas, pues, que cuando yo me enteré, le dije a mi mamá, yo quiero estar en esa serie, como sea, no importa, yo voy de extra, yo voy como sea. Y conocí a todos, estaba en la época de Rubén, de Sergio, de Robert, estaba, de la época de esos Menudos, ¿no? Que era un boom, o sea, esos chamos venían para acá y aquello revolucionaba completamente el mundo de la juventud de aquí, estaban muy pegados, pues. Entonces hicimos esa serie y fuimos, no me acuerdo exactamente dónde fue eso, porque mi mamá me acompañó. Estaba Mimi Lazo, había varias actrices y los pude conocer. Tengo varias fotografías con ellos, inclusive yo he publicado algo en Instagram con ellos, con Rubén y Rawi, estaba Rawi también, en la época de Rawi, Los Últimos Héroes, imagínate. Qué bonito que me hagas recordar eso, pero exactamente no me acuerdo bien de alguna escena, porque bueno, había escenas donde yo estaba, es que había muchos extras en realidad, y yo liderizaba aquello, ¿no? Los extras y todo eso, era niño, pues, y había muchos niños, muchos adolescentes allí que también gritaban por ellos en realidad. Pero fue una experiencia bonita que imagínate, poder trabajar con tus héroes, con tus héroes, no, con tus ídolos, ¿no? De la época. Asdrúbal, ¿tienes alguna fobia de niño o de adulto que te haya tocado enfrentar realizando una escena? Sí, claro. A mí no me gustan las culebras. Y cuando dicen Eduardo Secretaria, que dice David Martán, no me gustan ni las culebras ni los hámster. Ni nada, o sea, lo que es reptiles, roedores, nada de eso. Y yo a mí me costó mucho. Imagínate que hubo una escena donde yo tenía me colocaban una boa, o sea, tenía una culebra encima y aquello fuera para mí una cosa que yo no podía y lo tuve que hacer.
lo recuerdo. Y a mí los hámsters se me morían mucho, no sé por qué, o sea, desde que los apretaba mucho. Entonces, yo recuerdo que Inés Duarte, secretaria, llegaba a la provincia y decía, otro hámster más, Asdrúbal, porque se me morían, yo los apretaba mucho, ya que ellos son muy delicados, ¿no? Los hámsters son muy delicados y yo de los nervios de la escena los apretaba tanto que se me morían, pues, o el hámster no duraba todas las grabaciones, todas las escenas, pues yo grababa mucho. Prácticamente esa telenovela fue todos los días, era de pautas, pues casi todos los días. Y la escena con la culebra era una cosa, yo le colocaba la culebra a uno de los protagonistas, no recuerdo, y aquello para mí era no sentir aquella sensación fría por las telenovelas, la culebra se movía por todo, yo me la tenía que guindar en el cuello, no, para mí fue terrible. A mí, móntame en un caballo o lo que tú quieras, pero nada de animales así, de ese tipo. Asdrúbal, ¿no tienes una anécdota con los fanáticos, con esas fanáticas que desde pequeño te admiran, te siguen? ¿Alguna anécdota así especial que recuerdes mucho? Sí, claro. Mira, tú sabes que cuando dicen Inés Duarte secretaria, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Cuando dicen Inés Duarte secretaria, esa telenovela la pegó mucho. Fue una de las telenovelas que más que realicé, que más gustaron, que más, inclusive que más se vendieron afuera, que más se internacionalizó, que más se pegó. O sea, fue una telenovela que es de las más bonitas de mi carrera. Y me llama Sábado Sensacional para hacer el show de los galanes, porque ellos tenían un espacio que se llamaba el Show de los Galanes. Ahí estaba José Vieira, estaba Juan Carlos Vivas en su plenitud, pues Marcelo, ¿te acuerdas de Marcelo, el actor? Sí, sí, estaba Piraña, Carlos Arriaza y yo. Yo era como el más jovencito de todos, ¿no? Entonces me llama Elena, de la productora de Sábado, me acuerdo que estaba vivo Ricardo Peña todavía y me llaman para yo estrenarme como cantante en el show de los galanes, porque la telenovela estaba muy pegada. Entonces recuerdo que, bueno, fui donde Isaías Urbina, me grabó un tema en rock and roll, recuerdo. Yo estaba feliz, yo voy a salir a cantar, no puede ser, mi felicidad era la máximo. Y me busco a Sabache, que también estaba grabando con nosotros en la telenovela, ¿te recuerdas a Sabache? Y ella me monta la coreografía de mi presentación, me recuerdo que me iba a presentar en el velódromo de Barquisimeto. Fue mi primera vez, ¿no? Entonces, bueno, a Sabache me dijo, no, Asdrúbal, llegate a mi casa, te voy a montar en coreografía. Estuve ensayando toda la semana para mi presentación de Sábado y efectivamente viajaba a Barquisimeto y cuando salgo al velódromo de Barquisimeto veo tanta gente, o sea, es que era, todo me salió extraordinario. Entonces, Gilberto me presentó, Gilberto Correa, y con ustedes, David Martínez, Asdrúbal Blanco, yo no podía creer que tanta gente gritara por mí. Y yo salgo y hago mi trabajo, ¿no? Yo salí, hice mi coreografía perfecto, canté perfecto, todo salió perfecto. Me repiten el siguiente fin de semana en Valencia, ¿no? En el Fórum de Valencia. Entonces, bueno, recuerdo que mi madre viajaba mucho y me trajo unas botas fucsia de Europa, ¿no? Y mi mamá, no, aquí en esta segunda presentación tienes que verte más espectacular, tú sabes, ¿no? Y me puse unos pantalones de cuero negro, stretch, y me puse una chaqueta de cuero negra, de esas de cierre, como los menudos, y mis botas fucsia. Entonces, mamá, pero ¿estás segura? No, sí, si te vas a espectacular, que vas a impresionar, el vestuario es muy importante, bueno, ok. Y salgo a Valencia, pues, el mismo tema, y Gilberto me vuelve a presentar, salgo yo, pero me recuerdo que aquí había más gente. O sea, no, el velódromo, el Fórum de Valencia era circular, todo el escenario, tenías público por todas partes. Y cuando salgo yo, imagínate, un chamaco de 14 años, y ve tanta gente y el griterío de la gente, bueno, a mí se me olvidó la canción, se me olvidó la coreografía. Se me olvidó todo. Y cuando yo lo que deseaba era que se terminara rápido la canción. Y cuando se termina, bueno, yo empecé a improvisar, ¿no? Empecé a caminar por todos lados y tal.
Y cuando se termina la canción, termino así de rodillas y digo, gracias Barquisimeto, los amo. Y estaba en Valencia. Entonces sale Gilberto, no, tranquilo, Valencia, esto es una emoción sensacional y broma. Y yo recuerdo que la euforia de las chamas, las valencianas fue, porque le estoy diciendo gracias Barquisimeto, imagínate. Ay, no, eso es un cuento mío buenísimo. Y entonces yo me bajo de la tarima y nada, pues, me impresionó mucho aquello, ¿no? Me puse a llorar y entonces, chale, mamá, estaba mi madre ahí y me puse a llorar, mamá, lo hice mal. Y, no, mijo, lo hizo muy bien, te felicito. Y estaba al lado de una agrupación española que ya se iba a montar la tarima, que se llamaba Lo Comía. Y entonces... Sí, por cierto, en estos días se murió uno de los integrantes. Sí, correcto, todos eran altísimos y tenían unas botas impresionantes y unos abanicos y todos españoles. Entonces Lo Comía llega y me dice, cuando me veo llorando, me dice, no, hombre, tío, si con esas botas nos has robado el show. Yo tengo unas botas fucsia, imagínate. Tú te pones una bota fucsia ahorita y no pasa nada, pero en los 90 era como un poco fuerte, ¿no? Pero bueno, esa es la anécdota. Asdrúbal, ¿has hecho alguna escena de peligro, que tu integridad física estuvo en riesgo? ¿Te llegó a pasar de niño o de adulto? Bueno, sí, yo he hecho muchas escenas. En esta misma telenovela Inés Duarte también tuve escenas fuertes de que me caía por un barranco. Yo soy un actor muy, me enervo mucho, yo siempre en una pelea salgo golpeado, siempre en una caída salgo lesionado, porque me entrego mucho en las escenas, ¿no? Y sí, por supuesto, hay escenas que me ha tocado, pues, rajuñarme, integridad física, me salgo lesionado. Inés Duarte me tocó muchas escenas, tenía que lanzarme por un barranco. En una telenovela también recuerdo que estaba montado en una moto y la moto, tuvo un accidente con la moto grabando la escena. Creo que esa novela se llamó Dulce Enemiga, que hacía... Yo hacía como un drogadicto allí, ¿no? Y siempre me he lesionado y siempre recuerdo una escena, pero esa no me pasó nada, ya yo estaba grande ya, estoy hablando hace poco, es una serie de época que hice hace poquito y recuerdo que estábamos grabando, yo vestido de militar, imagínate, de general, en pleno llano, eso fue por allá, por San Carlos, con ese calor, ¿no? Y entonces estábamos grabando yo con otros actores. Recuerdo que yo corría y subía unas escaleras y decía un texto allí, decía mis líneas allí. Mira, ahí vienen los españoles, pero total que eso lo repetimos como no sé, 15, 20 veces. Y en la primera, la segunda, tercera vez está bien, pero ya después la 10ª vez yo subía con ese calor y con ese traje. Yo recuerdo que yo sufro de asma, yo soy asmático, entonces recuerdo que no podía ni respirar. Y imagínate, parar un equipo de no sé, 50 personas en escena, el cámara, todo el mundo ahí pendiente. Y se repetía mucho la escena. Y yo decía, no, por mí no van a parar. Y yo con todo de asma, yo subía y recuerdo que hice la escena asfixiado, pero la hice. Y la hice. Y entonces esa escena quedó, después tú la vi en el aire, la vi al aire y vi cuando yo decía, uy, la escena la pusieron y entonces veía que me sonaba el pitico, ¿no? Ahí están los españoles, ahí están los españoles. Qué cómico, me dio mucha risa. Asdrúbal, ¿qué es lo más curioso que te han dicho en la calle a razón de algún personaje que estés realizando en determinado momento? Que te hayan dicho en la calle, en público. Algo curioso. En la calle. Sí. Un villano. Yo he hecho varios villanos, ¿no? Y hubo un personaje que se llamó Ataulfo. Eso fue una telenovela de época que hice, una telenovela que se llamó Guerreras y Centauros.
Sí. Ese personaje fue muy bueno, uno de los personajes más bonitos que yo he hecho en mi carrera. Se llamó Ataulfo Rivero, ¿no? Era un mayor. Guerreras y Centauros se llamó esa telenovela. Que le pegaba a la esposa, creo, ¿no? Sí, era un misógino, racista, tipo terrible. Y entonces, recuerdo que yo fui terminamos de grabar y yo me fui al supermercado. O sea, terminé la pauta y me fui al supermercado a comprar comida y todo esto, papá. Y cuando llego a la caja, la chica de la cadera me ve y gritó, empezó a gritarme. Claro, la tronera ya estaba al aire, ¿no? Entonces yo, pero señora, cálmese. No, que usted, que esto es un malvado, porque no quiere a las mujeres. O sea, me dijo de todo. Digo, pero señora, es un personaje, no sé qué. Llegó él, me recuerdo ¿cómo que se llama? Como el jefe de ellas, ¿no? El jefe de las cajeras. Y recuerdo que aquella señora cuando me vio fue como haber visto el diablo, ¿no? Y empezó a insultarme y todo eso. Y yo digo, bueno, las cosas que les pasan a uno afuera en la calle, ¿no? La señora o sea, no entendió que era un personaje que yo estaba realizando y como que se lo tomó muy en serio. ¿Sabes qué? Hay una anécdota muy buena allí, que yo estaba grabando. ¿Sabes que este personaje le gustaba los cuchillos, las espadas? Era coleccionista de cuchillos y espadas. Y entonces en su despacho él tenía cantidad de sables, de cuchillos de todas las formas. Entonces, me recuerdo que en esa escena yo estaba con Willa Colmenares, que era mi secuaz, ¿no? Era como el que me hacía las maldades a mí. Entonces el director monta la escena, que yo estoy planificando asesinar al protagonista y todo esto, ¿no? Porque se fue con mi chica, con Remedios, me acuerdo. Entonces el director viene y me monta la escena y me dice, ok, mira, vas a agarrar el cuchillo y vas a empezar a limar el cuchillo, ¿no? Con una piedra que había, con una lija. Y entonces vas a empezar a planificar todo. En cada acción que hagas, estás diciendo el texto. Porque yo voy a hacer esto. Y yo voy a hacer lo demás, pues no te vas a escapar. Y lo volví a hacer. Y entonces estaba afilando el cuchillo, ¿no? Y cuando termines, vas a venir y volteas el cuchillo y lo vas a lanzar. Ese fue el montaje del director. Y después, en otro plano, vamos a agarrar al cuchillo, ¿cómo se llama? Apuntado, o sea, clavado en la pared, ¿no? Era una pared de madera. Bueno, empieza la acción. Yo empiezo con la escena, y empiezo a afilar el cuchillo. No te me vas a escapar por por lo otro. Sí, mi mayor me dice, no, sí, porque vamos a hacer este plan. Y tú te vas a ir por aquí, porque no te me vas a escapar, no sé qué. Y cuando cruzo así el cuchillo y hacia el filo y lo lanzo, ¿no? ¡Guau! Oye, Felipe, ¿tú puedes creer que quedó clavado en la pared de madera? Para que tú veas la energía del personaje, ¿no? Cuando uno está en situación. Y viene con William Colmenares y se voltea y me mira así, como diciendo, chamo, clavaste el cuchillo. Tú mismo. Pero yo no me lo podía creer. Yo veía el cuchillo clavado así. Y entonces, corte. Y yo le digo al camarógrafo, dime por favor que agarraste esa vaina, agarraste el cuchillo que lo clavaba allá. Dímelo, por favor. Por supuesto. Claro que no, pues era muy rápido, ¿no? Y entonces, nada, después hicieron el plano y empezaron a lanzar el cuchillo a la pared y no lo podían clavar, imagínate. Yo no sé dónde me salió eso, quizás si lo repito otra vez no me sale, ¿no? Pero fue, bueno, las cosas de escena, pues, ¿entiendes? Andruba, ¿tiene alguna anécdota de cachetadas o de golpes? Sabes que a veces las mujeres pegan duro, cachetadas. O a un compañero que te dio duro. Sí, claro. Yo una vez tuve una escena con una actriz que no voy a decir el nombre, y ella, la escena no quedaba porque estaba trucada la cachetada, ¿no? Siempre las cachetadas en telenovelas son trucadas.
depende según el plano, ¿no? Entonces yo recuerdo que la escena era fuerte, era una escena de discusión. Creo que fue esa misma Guerrera y Centauro. Entonces yo le digo a la actriz, le digo, oye, mira, vamos a hacer una cosa, porque ya hemos repetido varias veces la escena. Le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Pégame la cachetada. ¡Ah! Pero no, eres un loco. No, pégame la cachetada. Porque es una escena que lo merita, estamos dramáticamente, estamos muy metidos en una discusión fuerte, y al final tú llegas y me vas a meter la cachetada. Entonces, recuerdo que, ok, acción, empezamos con la escena de la discusión, porque tú, ¿qué tal? Todo, no sé qué, papá. Y cuando ya, fíjate el inconsciente, ¿no? Cuando me va a ir la cachetada, yo me quedo así como, cerré los ojos, ¿no? Como esperando la cachetada, y cortaron la escena porque ella no se atrevía a ver la cachetada de verdad. Entonces, ay, no, ok, corte, no importa, pégame la cachetada, le dice, bueno. Entonces, nada, cuando me pegó la cachetada, fue el cachetón, que los 4 dedos me quedaron aquí pegados, y entonces, claro, cuando yo me volteo, ¡corte! ¡Ay, perdón, perdóname! No, tranquila, maquillaje, yo con el cachete así. Es que ese personaje me pasaron muchas cosas, ese era un villano. Cuando uno le hace un villano, de verdad que te ocurren muchas cosas increíbles. Y de golpe con otro compañero. Ah, siempre. Me acuerdo más que todo en el teatro. Esos montajes que son de peleas y tal. Y me recuerdo un compañero que también se enajenaba, ¿no? Y entonces cuando eran las golpizas, yo, hermano, vamos a marcarlo, es marcadito, o sea, no tienes que darme de verdad, pero claro, hay actores que se enajenan y te van a dar un golpe y siempre se va a salir una fuerza de más, ¿no? Y siempre he salido lesionado en los goles, en las peleas en las peleas tanto de teatro como de televisión. Asdrúbal, cuéntame alguna anécdota sobre besos, sobre escenas sensuales, con alguna actriz. ¿Te ha pasado algo? ¿Alguna anécdota referente a besos? Sí, claro. Tú sabes que hay una película, yo no digo nombres nunca, pero hubo una película. Sabes que el cine es algo mucho más orgánico, más, el montaje tiene que ser real, no hay escenografía, no hay un backing, no hay, o sea, el set es real. Pues esa es la particularidad del cine, lo maravilloso del cine, ¿no? Y hay una escena muy fuerte, cuando yo leo la escena, yo digo, wow, escena fuerte, yo llegaba y desgarraba las vestiduras y hacíamos el amor en el tronco y todo aquello era de noche y bueno. Entonces, bueno, yo leo la escena y el día que llego, el día de la pauta, llego y busco a la actriz, por supuesto, ¿no? Cuando veo a la chica, hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy Asdrúbal Blanco, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, papá. Ya ahora hablamos, la estaban maquillando. Ok, perfecto, tranquila. Yo siempre en ese sentido soy muy caballeroso, yo no intento presionarlas ni nada por el estilo, intento que ellas se sientan cómodas, pues. Y cuando ella va a buscarme, ella me dice, mira, Asdrúbal, esta es la escena. Yo le digo, sí, esta es la escena. Ah, ok, mira, esto no va. Yo, bueno, perfecto. Yo lo que quiero es que te sientas cómoda, ya esto el director lo sabe, sí, por supuesto, ok, perfecto. Bueno, entramos al set y recuerdo que había un dolling, eran 2 cámaras, era de noche, eran como las 12 de la noche, había humo, lo del tronco había quedado, yo la arrinconaba contra el tronco, les desgarraba un poquito la vestidura, pero no pasaba lo otro, ¿no? Lo fuerte. Pero mira, aquella cosa nos ocurrió algo tan especial, no sé si era su olor o que hicimos tanto feeling los dos, que en la primera toma, bueno, quedó como un abrazo, ¿no? Pero en la segunda, recuerdo que la repetimos muchas veces, porque era una escena complicada realmente, y de verdad que nos compenetramos tanto en uno al otro que yo, o sea, cuando nos separamos, yo así con los pelos así, era así como que así, como que han corrido aquí. Entonces, ella me veía también y yo, ok, cálmate, Asdrúbal, cálmate.
estás trabajando, pero fue una cosa que nos metimos mucho en el papel realmente. Y entonces continuamos y el director decía, corten, corten, señores, se acabó la escena. Fue muy loco, fue muy loco. Claro, también te puedo contar otra. Ah, ¿cómo? Ajá. Sería interesante saber cuál es esa novela. Sí, te puedo contar otra. También me ha ocurrido lo contrario, ¿no? De trabajar con actrices que está el novio detrás de cámara y entonces es todo un problema para que la chica pueda hacer una escena de beso. Pero casi siempre las escenas en telenovelas son trucadas, ¿no? Tú puedes trucar por la posición de la cámara y tal, pero en cine ya todo es mucho más real. En cine tienes que bueno, ser todo más orgánico, que tienes que entrar en un personaje, tienes que hacer un desnudo, tienes que, ¿entiendes? O sea, es una situación diferente. Por eso la actuación para cine tiene su complejidad y la telenovela es como todo más, lo puedes disfrazar aún más, ¿no? Asdrúbal, ¿cuál es la...? Bueno, deben haber varias, pero una escena demasiado triste que te haya afectado emocionalmente para el momento. Una escena demasiado fuerte que hayas hecho. Bueno, de niño me ocurrieron muchas escenas. Ya después de uno de adulto, ya tú maduras mucho esa parte, eres más técnico, te vuelves un actor más de método, estás más tranquilo, ¿entiendes? Ya utilizas tus herramientas, tus emociones con mucho más control tienes realmente. Pero de niño sí me pasaron muchas. En Abigail me sucedió una escena donde me recuerdo que estaba con Zulay García, que en paz descanse, estaba con Hilda Brás, y tenía una escena de llanto, y no paraba de llorar. Cortaron la escena y yo seguía llorando, me quedé como pegado en la emoción, ¿no? Y recuerdo que me subieron a la cabina del director Tito Rojas y fue el director que me pudo calmar realmente. Pero todavía lo recuerdo, pues fue una escena muy, muy dramática para mí de niño y aprendí a conocer también otras, como que dice, otras emociones para mí, ¿no? Y ahí comencé a utilizar esa misma emoción, a hacer escenas así de ese tipo y a tener más autocontrol, ¿no? Pero ya después de adulto, ya tú tienes, como que dice, ya tú tienes tu método y tienes tu método actoral y tratas de utilizar tus herramientas de otra manera, ¿no? No tienes que involucrar tus sentimientos, no tienes que sacar tus gatos, no. Tú vienes y, aunque una vez en una obra de teatro sí, recuerdo un ensayo, que es la única vez que lo he hecho, fue una obra muy dramática que hice junto con Gladys Prince, que se llamó La Vecina. Y entonces, como un teatro muy pequeño, muy íntimo, oye, ese era un teatro que, bueno, se llenaba de gente y se te podía ver fácil las costuras. Entonces nosotros estuvimos 2 meses ensayando y esa pieza, en los ensayos, había que utilizar mucho el método, ¿no? Había que llorar de verdad, había de verdad que había que ponerle mucho. Yo pienso que con esa obra yo me gradué como actor. Yo dije, nada, Asdrúbal, si tú puedes con esto, puedes con todo. Y hubo un ensayo en particular. Ya después, sabes que tú conectas con la emoción y tú la tienes allí y tú simplemente la utilizas para cierto momento, ¿no? En un momento específico. Pero mi problema era que de repente no llegaba el director y decía, bueno, yo quiero en este justo momento de este texto, en esta línea, yo quiero que tú sueltes la lágrima, yo quiero que tú llores en ese momento. O sea, era una dirección exigente. Entonces, a mí me venía la emoción en otro momento, no en ese momento me pedía el director. Entonces, bueno, en los ensayos, Gladys también me ayudó muchísimo, que es una monstruo en eso, y bueno, hasta que me recuerdo un ensayo donde yo comencé solté todo aquello, ¿no? Y empecé a llorar. No estaba llorando el personaje, estaba llorando era yo. Y se me acercó Gladys por detrás y me abrazó, me dijo, ya, cálmate, Asdrúbal, cálmate. Yo no sé si me salió aquello de Abigail, me salió esa cuestión del niño, ¿no? Y han sido esos únicos momentos en que yo me he desgarrado, ¿entiendes? Que ha sido, no me gusta sufrir, a mí no me gusta sufrir realmente
en mi trabajo. Yo mi trabajo lo disfruto y todo. Y he tenido compañeros que sí, bueno, han tenido ese tipo de personajes, ¿no? Sobre todo en el teatro, que tienes que llorar, que tienes que dramatizar un personaje y la gente tiene que conectarse contigo, pero cuando ya tú descubres muchas cosas en ti, ya tú logras, como quien dice, enganchar al público, ¿no? Logras conectar con el público. Pero en ese ensayo, recuerdo, era yo que estaba llorando ahí, lo estaba sintiendo de verdad, pues había cosas mías que necesitaba soltarlo, y yo creo que en ese espacio, eso fue en el teatro, no me acuerdo del teatro, ¿cómo es que se llama? En ese espacio yo solté todo lo que yo tenía por dentro. Por eso los escenarios son tan importantes, porque yo cada vez que entro a un escenario yo me presigno y le pido mucho, porque por ese escenario han pasado tantas emociones, ha habido tantas energías, que es un espacio sagrado, donde hay tantos actores allí, han dado su vida, han dado sus emociones, sus energías. El teatro para mí es donde nace, de verdad, donde se hace un actor realmente. Asdrúbal, ¿has tenido algún romance, un amorío surgido de alguna compañera de trabajo en toda tu trayectoria? Bueno, yo he sido poco farandulero, como él dice. Yo siempre he dicho que yo he estado dentro del medio, pero no he pertenecido a él. Evito tener, yo no soy de escándalos, no soy de faranduleos, pues, de estar con romances y quiero que hablen de mí y que digan esto y entonces vamos a hacer una campaña. No, yo nunca he sido de eso. Sí he tenido mis relaciones, pero no ha sido algo. Siempre mis parejas han estado fuera del medio de la televisión. Asdrúbal, ¿qué compañeros de trabajo, qué actores recuerdas que son como lo más jocoso, lo más chistoso, como los que ponen el toque de gracia en las grabaciones, que siempre están con una mamadera de gallo, que son muy graciosos, que siempre están con un chiste? ¿A quiénes recuerdas? Oye, Guillermo Dávila era un actor que me impresionaba su sentido del humor y la manera en que entraba rápido en situación, ¿no? O sea, pudiera estar echando broma, estar contando un chiste, y de repente entraba en situación y eso era como algo, era muy virtuoso, ¿no? Era un gran comediante y salía y reía y a todo el mundo gozaba un pullero con Guillermo en las telenovelas. A mí me encantaba verlo grabar, siempre, y además que fue un figurón, fue una gran figura de la televisión, también como cantante, ¿no? Pero las telenovelas que hice con él la disfrutaba realmente mucho. Guillermo Dávila, te nombro uno y te nombro también a Roberto Lamarca, también era un gran, muchos, Gianni Chimara también, fue un gran, o sea, Gianni Chimara vivía echando chistes y era muy conversador. También Daniel Alvarado, me encantaba grabar con Daniel. Todos estos hombres que te estoy hablando tenían una gran personalidad, ¿no? Víctor Cámara también era muy conversador y era Víctor Cámara, Giancarlo, Guillermo Dávila, Giancarlo Simanca, Raúl Amundaray. Entonces, tú antes de las grabaciones te sentabas con Raúl y te hablaba y te contaba y era un señor, era un galán por antonomasia, era el hombre que jamás decía una mala palabra, siempre impecablemente vestido, siempre era un caballero. A mí me encantaba Raúl Amundaray, siempre quise ser él. Además a Giancarlo, y me acuerdo de Giancarlo porque mi padre actor es Giancarlo Simanca, y Víctor también, todos ellos fueron grandes amigos míos, ¿no? Pero fueron mis espejos, ¿no? Giancarlo Simanca, Víctor Cámara, Marano Álvarez. Marano Álvarez tenía una personalidad arrolladora. Daniel Alvarado, Guillermo Dávila. Imagínate, yo quería ser Guillermo. Yo me ponía la pañoleta aquí amarrada en la telenovela esta que pegó muchísimo. Cara Sucia, creo que era. Y siempre eran actores con una personalidad arrolladora. Eran grandes actores de televisión
Siempre los admiré y siempre quise ser ellos. Esos fueron mis espejos. Carlos Olivier también me dicen que era muy Carlos bonito. Olivier. Es que era una época de había muchos galanes, realmente, muchos actores buenos. Carlos Olivier siempre recuerdo, oye, que te contaba cada historia y siempre presumía de ser karateca. Me acuerdo que Carlos siempre, ajá, te vas a meter conmigo, entonces viene y te levantaba el pie así, y así tipo Jean-Claude Van Damme, ¿sabes? Te levantaba el pie, entonces decía, wow, imagínate. Era muy karateca, porque los galanes en aquella época eran karatecas, ¿no? Dice Adrúbal, ¿qué otra anécdota tiene de trabajando en exteriores? Las últimas películas que has hecho, las has hecho sobre caballo, las batallas esas que han hecho en Carabobo. ¿Tienes alguna anécdota en interiores? Ya que tú sabes que el trabajo en interior depende mucho del clima también, o del ambiente. Bueno, fíjate, me pasó algo en Carabobo, muy cómico, con el tema de los caballos, ¿no? El señor Lamata, el maestro Lamata, Luis Alberto, llega y reúne a todo el elenco, ¿no? Para hacer la escogencia de los caballos que vamos a montar. Estamos hablando eso fue una producción de muchísimos caballos. Y entonces, bueno, reunió todo el elenco, fuimos a probar nuestros caballos y montan un chico en una yegua, ¿no? Una yegua muy veriosa y tal, estamos todos allí. Él es actor, era un actor, ese actor joven, y el chico monta el caballo y yo no sé qué pasó, que cuando empezó a darle la vuelta, el caballo se le desbocó, la yegua se le desbocó. Entonces todos empezamos a gritar, ¡párala! ¡Para la yegua! ¡Párala! Y bueno, aquel muchacho soltó las riendas y nada, se tiró. Me recuerdo que, bueno, se fracturó el codo, aquello fue terrible, todo el mundo corriendo, lo alzaron y llegó una ambulancia, aquello fue... Total, el maestro Lamata suspende la sesión de equitación, ¿no? Con los actores, ella se suspendió. Al día siguiente, o a los 3 días, fuimos otra vez a coger los caballos, a seleccionar los caballos que le va a tocar cada uno. Y entonces, yo de broma con otro amigo mío, que me tocaba, que siempre nos pasábamos juntos, con otro actor, viene y bromeando, bromeando de que quién montaba más que quién, y este tipo de cosas, me dice, bueno, vale, si tú montas tanto, ¿por qué no montas a la yegua? ¿Sabes? A la yegua que había tomado este actor. Y yo de loco también, ¿sabes? Apasionado por los caballos y todo esto. A mí los caballos me cargan loco, de verdad. Entonces, yo digo, bueno, vale, sí, ¿qué me puede pasar? Y pido la yegua. Entonces toda la producción, tú eres un loco, que la yegua llegó y tumbó a este actor, entonces la vas a pedir tú. Pero es que claro, yo cuando veo que a Bolívar lo tienen en un caballo blanco que es campeón nacional de coleo, y veo que al otro actor, el villano del malo de Español, lo monta en un caballo negro entero con unas clines que le guindaban, yo decía, bueno, o sea, este Mariño, decía Santiago Mariño, este general no puede estar montado en un burrito, no puede estar, o sea, se va a estar con miedo a esta altura. Y pido la yegua, porque la yegua me gustó, porque era muy rápida, una yegua muy viva, muy veloz. Y efectivamente me traen la yegua, esto Lamata me dice, ¿estás seguro? Mira, de verdad que no queremos, no, yo voy a montar la yegua. Cuando me monto en la yegua, Felipe, no sé, eso fue como una conexión que hubo, que yo dije, o sea, la caminé, la frenaba, ella frenaba. Por supuesto, antes de montarme, yo empecé a que me oliera, la empecé, tú sabes, como a tocar, hubo una conexión entre nosotros dos y la monté y eso me fue de maravilla. Tanto así que en la escena de Carabobo, donde está toda la tropa, que es el monólogo de Bolívar y todo, que yo estoy con, la yegua hizo conexión con el caballo de Bolívar, imagínate tú. O sea, y los dos tenían amoríos, que eso me benefició también, porque de repente la yegua no quiere al otro caballo y lo patea. Entonces,
pero hubo conexión. Y el otro caballo era rápido, pero la yegua era rápida. O sea, el otro caballo cuando empezó a galopar, la yegua se le montaba atrás y no se la despegaba de ahí. Entonces, bueno, eso me benefició en gran parte. Claro, todo el mundo después, wow, montaste la yegua, la famosa yegua. Yo me volví loco por esa yegua, inclusive pensé hasta comprarla. Yo después hablé con el dueño, le dije, mira, ¿cuánto me cuesta la yegua? ¿Cuánto me la deja? Estaba loco por la yegua. Y le dije a Uber que hacía personaje de Bolívar, Uber Bielma, Uber, vamos a comprar los caballos, cómprate tú el caballo blanco, porque el caballo blanco es un caballo campeonato de coleo, imagínate, y yo tenía la yegua, una yegua famosísima, hermosa, una yegua negra, así como negra, bellísima, y me enamoré de la yegua, chico. Pero bueno, esos son cuentos de las escenas. Asdrúbal, ¿nunca has tenido algún impasse, algún enfrentamiento fuerte con algún compañero de trabajo? Sí, claro, también. Pero bueno, no voy a decir nombres, ¿no? No voy a decir nombres, pues también me ha pasado mucho. Pues sabes que en esta carrera están los problemas de los egos, ¿no? Hay muchos egos de los actores y entonces uno lucha mucho contra eso, contra el ego de tus compañeros y entonces las horas de llegada, las escenas. Yo por lo menos en ese sentido soy muy profesional, yo voy a lo mío, yo voy con mi letra prendida, y que cada quien haga su trabajo, ¿no? Pero cuando veo que un actor se mete en mi escena o trata de lucirse en mi escena entonces yo trato, ¿me entiendes? Siempre de que se rija sobre todo por lo que está escrito, porque sobre todo en el teatro también pasa mucho, ¿no? Que un actor que te hace perder el foco. Todos tenemos un momento, todos tenemos un protagonismo, o sea, como dirían por ahí, nuestros 3 minutos de protagonismo en la obra o en la telenovela. Entonces, ¿por qué te vas a meter en el trabajo del otro? Yo en ese sentido se respeto mucho, ¿no? Y siempre, bueno, cuando siento eso, yo paro la escena o bueno, en el teatro lo puedo hacer, ¿no? Pues esa es la diferencia. En el teatro tú tienes que seguir, pase lo que pase, seguir. Pero siempre, bueno, para eso tú estás ensayando 1 mes, 2 meses, en verdad, y hablas con el director, mira, esto no puede pasar, esto está mal, ¿entiendes? No le puedes quitar el foco a tu compañero. Debemos respetarnos cada uno y además nos debemos a nuestro compañero. Yo soy un actor que dependo de mi compañero para yo reaccionar. Si mi compañero está bien, si mi compañero tiene luz, yo voy a tener luz, yo voy a estar bien. ¿Entiendes? Asdrúbal, son aproximadamente 36 años de carrera, una gran trayectoria que contigo han trabajado muchas personas, muchos actores, muchos técnicos, directores, muchos compañeros de trabajo, pero algunos se han quedado en el camino, algunos han fallecido, bien sea por causas naturales, por la vejez o trágicamente. De esos compañeros que has perdido, porque todos hemos perdido compañeros en el trabajo, ¿cuál es la muerte o la muerte más sentida que has tenido? Imagínate. Yo sentí mucho la pérdida de Gianni. Lo lloré inclusive. También sentí mucho la pérdida de Horacio el Delfín, que fue un gran maestro también para mí. Yo puedo hablar de otro, la muerte de Daniel Alvarado, que también lo lloré muchísimo. Muchos compañeros, muchos grandes maestros, pues. Te puedo puntualizar de ellos 3, pues. Gianni, Daniel, el maestro Ángel Delfín. Y bueno, creo que esta es una profesión que debemos disfrutarla muchísimo y siempre disfruto, le pido a Dios que agradezco por haber estado con esos maestros, haber tenido la oportunidad de haber podido trabajar con ellos. Con Daniel tengo recuerdos muy bonitos de su casa, con su familia, que fueron actores que me permitieron entrar en su vida personal, ¿no?
y después trabajamos juntos en telenovelas, también hicimos cine juntos. La última película que hizo Daniel, yo estuve en ese elenco y recuerdo que compartimos, hablamos tantas cosas, aprendí muchísimo, de grandes consejos. Eran grandes hombres, de verdad que tenían una personalidad y tenían... Tú, por ejemplo, tenías una pauta con Daniel Alvarado y sabías que no te ibas a aburrir en toda la noche. Así que estuvieras grabando toda la noche, ibas a estar con él, iban a estar hablando, conversando, porque eran personas de que tú podías aprender muchísimo, de verdad, muchísimo. Y tenían un anecdotario y tenían un oficio en escena maravilloso. Y Gianni, imagínate, cuando lo de Gianni, a mí me pegó mucho, me impactó mucho aquello, porque con Gianni también estuvimos en muchas telenovelas. Yo de niño lo vi siempre y lo admiré muchísimo. Con Chimara, después conocí a su esposa, conocí a su hija, su hija estaba pequeña en ese momento. Y el maestro Ángel Delfín, imagínate, el maestro Ángel siempre me decía tantas cosas de la actuación, siempre me hablaba, así no, es así, me ayudaba a pasar letras, me ayudaba con el tema de la adicción, que yo tenía muchos problemas corporales así, mira, el trabajo con las cámaras es de tal manera, y siempre me visualizaba, me visualizaba las escenas, siempre como que me las montaba, ¿no? Yo siempre llegaba una hora antes a las grabaciones y era para verme con el maestro Ángel Delfín para que me ayudara a montar la escena. Y el maestro después, él me la supervisaba ya en el estudio, ¿no? Me decía, mira, fallaste aquí, mira, esto no se entendió, mira, no buscaste tu cámara, mira, tuviste un furso, ¿qué pasó aquí? Estás bajito de energía, o sea, mil cosas. Y de verdad que cuando me enteré que ya no estaba el maestro entre nosotros, también otro gran maestro que sentí mucho la pérdida fue de Raúl Amundaray. Maestro Raúl, tan buena persona, tan caballero, un gran hombre, de verdad que sí. Asdrúbal, ¿tú has visto la película El encuentro conmigo, con Bruce Willis? Oye, creo que sí, pero ese tiene sus años, ¿no? Sí, hace como 20 años más o menos, 20 y pico. Sí, claro. Bueno, sabes que la película, bueno, si no la recuerda, que él se encuentra con el niño que era él. Entonces te pregunto, ¿qué le diría Asdrúbal Blanco a ese niñito de 7 años cuando comenzó? Asdrúbal Blanco, niño de 7 años. ¿Qué le diría yo? ¿Qué le diría yo a mi niño? Le diría que bueno, le diría que fuera un poquito más, que valorara un poquito más todo lo que vivió y todo lo que tuvo, ¿no? Hoy por hoy han cambiado tanto las cosas, ha cambiado tanto la vida que quizás en aquella época yo no valoré tanto eso, ¿no? Y lo viví y estuve con tantas personas maravillosas y en este momento lo valoro mucho más, ¿no? Y muchas personas que me apoyaron en esa época y que no lo valoré, no le di la importancia que meritaba. En mi trabajo y en mi vida personal, ¿no? Hoy por hoy te pudiera decir que le diría eso a Asdrúbal Blanco desde niño. Valora eso, valóralo. Mira, estás trabajando con este actor, valóralo mucho más. Yo de chamo era mucho más... Ay, el maestro me hablaba, ahora es el de Fillo, ay, maestro, ay, sí, bueno, está bien, ay, este señor ya viene otra vez a decirme lo mismo, ¿entiendes? Era muy novato en ese sentido, no valoraba. Pero Asdrúbal, antes de despedirme, te voy a pedir un favor, quisiera que le envíes un saludo, un gran saludo a una amiga que tú conoces, que sabemos de quién se trata.
Ella es tu admiradora desde toda la vida y gracias a ella pudimos contactarnos de nuevo. Ella es Graciela Palaya y quiero que le envíes un gran saludo a ella. Bueno, Graciela, sabes que estás muy dentro de mí, sabes que te quiero muchísimo, que gracias por valorarme, por apoyarme, por darme importancia a todas esas cosas que, bueno, quizás lo acabo de decir, ¿no? Que yo no lo valoré tanto de niño, ¿no? Aunque sí oía, y eso me forjó y eso me formó, porque inconscientemente tú las oyes y las haces, pero no las valoras, ¿no? Pero hoy por hoy sí quiero darte tu valor y quiero decirte que para mí es muy importante y significa mucho todas las cosas bonitas que me das y que le has dado a mi carrera de 35 años, estando delante de una cámara, estando en un escenario, estando en el set. Gracias por valorarlo, gracias por comprenderlo, por entenderlo, por entender a los artistas sobre todo, que a veces, bueno, somos tan incomprendidos, ¿no? Tan solitarios, porque esta carrera también es de mucha soledad. Aunque estés en un escenario que tenga 300, 400 personas y termina la función, la soledad que te da es terrible, porque te sientes el dueño del mundo, te sientes Superman en el escenario, que todo el mundo te aclama y cuando sales eres un mortal más, ¿no? Y yo creo que ella sabe a lo que me refiero. Gracias por valorar ese ser humano que conoció y que ha apoyado mi carrera. De verdad agradecido muchísimo con Graciela. Te quiero mucho. Gracias. Gracias por llegar a mi vida. De una sorpresa para Graciela. Yo no le dije nada que te iba a decir esto. Cuando vea la entrevista en YouTube, no le voy a decir. Bueno, Asdrúbal, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haber compartido parte de tu experiencia, de tu gran trayectoria en la televisión venezolana. Eres uno de nuestros más queridos actores, bueno, de tantos actores de gran trayectoria que tenemos acá en Venezuela. En Venezuela hay talento para rato. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, Felipe. Gracias por este espacio. Dios te bendiga. Y bueno, siga adelante con esta bonita producción. Y te agradezco mucho por el espacio, por darme la oportunidad de llevarle al público, a los oyentes, a tus seguidores, algo de mi vida, ¿no? Porque de las anécdotas que quizás nadie conoce, nadie sabe, siempre el detrás de cámara, ¿no? Siempre, pues la pantalla, la imagen se ve todo muy lindo y una escena pasa muy rápido, pero nadie sabe lo que ha ocurrido detrás de tantas cosas, de tantas incidencias, tantos sinsabores o sufrimientos o cosas que han pasado que tú dices, wow, y de repente llega y la ves la escena y todo es lindo y bello, ¿no? Pero gracias por hacer ese trabajo de que la gente conozca un poquito más allá de la vida de nosotros, los actores.